El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto lo dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 36. Quizás nunca habías oído hablar de este texto de la Biblia, o quizás sí lo habías oído, pero nunca le prestaste atención. Es interesante de que si yo te preguntara ahora si considerás que luego de tu muerte vas a ir al cielo, vos, si creés que Dios existe, me responderías que sí. O por el contrario, me responderías que no crees que exista el cielo ni Dios. Si tu respuesta es esta última, si no crees que exista Dios, déjame leerte lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se deja ver con claridad a través de todo lo que ha creado. Eso es lo que dice este pasaje. Y eso incluye nuestra conciencia. Si vos estás negando su existencia, no digas que lo haces en base a las evidencias, sean científicas o lo que fuera. La realidad es que lo estás negando voluntariamente, porque te estás esforzando en hacerlo. Y esto yendo incluso contra tu propia conciencia. Este pasaje asegura de que no vas a tener excusa. Pero volviendo al principio, puede ser que vos seas de los que creen en la existencia de Dios y de hecho considerás que después de tu muerte vas a ir al cielo. Y si yo te preguntara por qué crees que vas a ir al cielo, me responderías que sos bastante bueno o buena, que si bien has hecho cosas malas, cosas incorrectas, haces cosas buenas. O quizás tu respuesta sería de que Dios es bueno y que no castigaría a nadie. Bueno, la realidad es que la Biblia asegura que Dios es bueno sin dejar de ser justo. Dios es juez justo, afirma la Biblia en el Salmo 7, versículo 11. Y si Él es un juez justo, tiene que condenar al culpable. Eso es lo que hacen los jueces que son justos. Eso es lo que hacen los jueces que hacen justicia. Es probable que hasta acá estés de acuerdo conmigo. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los culpables que deben ser castigados por Dios? Bueno, la realidad es que podemos recorrer toda la Biblia encontrando referencias. Entonces podríamos, por ejemplo, ver los 10 mandamientos y comprender de que si hemos cumplido la mayoría de ellos, pero desobedecido solo uno de ellos, esto es suficiente para ser declarados culpables. Esto lo dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Si desobedecimos, así sea un solo mandamiento, somos culpables de desobediencia a Dios, de ser rebeldes directamente contra Él. De hecho, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, se declara de que no hay ni una sola persona que no haya pecado. Todos somos culpables, todos merecemos ser castigados por Dios. Eso te incluye a vos, eso me incluye a mí. El problema con nosotros es que estamos acostumbrados a medir nuestra inocencia ante Dios bajo los mismos parámetros que lo hacemos ante el sistema de justicia humana. Creemos que somos inocentes ante Dios porque somos inocentes para la justicia humana. Creemos que porque las relaciones sexuales fuera del matrimonio son legales según el sistema de justicia humana, somos inocentes ante Dios cuando Él expresa claramente en su palabra que la fornicación es pecado. O por ejemplo creemos que por no haber matado físicamente a nadie somos inocentes cuando Jesús declara que el odio o los insultos, el desear o procurar el mal de otra persona nos hace culpables ante el que creó a esa persona. Otro ejemplo, creemos que porque no engañamos a nuestras esposas o esposos somos inocentes delante de Dios y nos olvidamos de que Jesús dijo que el que mira a otra mujer que no es su esposa y la desea, ya adulteró en su corazón y es culpable de adulterio. Creemos que tenemos el derecho de imaginar a Dios como nos guste. Nos armamos una imagen mental de Él como nos parezca adecuada y todavía exigimos que Él se comporte como nosotros queremos que lo haga, como si nosotros pudiéramos crearlo a Él. Quizás seamos inocentes ante la justicia humana y si somos culpables quizás podemos solucionarlo cumpliendo alguna condena o pagando alguna fianza. Pero la realidad es que la justicia de Dios no se soluciona ni con fianzas ni con algunos años de condena. Quizás creamos que podemos ser condenados de acuerdo a nuestra manera humana de ver el pecado. Pero la realidad es que no ofendimos a un ser humano. Ofendimos al Dios Santo, el creador de todo lo que existe. La justicia de Dios exige
que la condena sea acorde a la importancia de aquel a quien hemos ofendido, de aquel ante quien hemos violado la ley. Y esa importancia es eterna. La condena es eterna y es en el infierno. Quizás si violamos la justicia humana podemos pasar desapercibidos o podemos escondernos. De Dios es imposible que nos podamos esconder. Y es cuestión de tiempo hasta que su justicia nos alcance. ¿Queda alguna esperanza para nosotros? ¿Hay alguna esperanza? Bueno, volviendo al pasaje que veíamos al principio, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero, ¿cómo puede ser que creyendo en Jesús, el cual es el Hijo, estemos a salvo de la ira de Dios? Bueno, la realidad es que el único ser humano que cumplió toda la justicia de Dios, exactamente toda la justicia de Dios, sin quebrantar ni un solo punto, el único que lo hizo fue Jesús. El único ser humano que es completamente inocente, justo delante de Dios, es Jesús. Él está libre de cualquier condena porque Él es inocente. De vuelta, ¿cómo es posible que estemos a salvo por creer en Él? Bueno, la Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Y en esa condición, el castigo que merecíamos por cada uno de nuestros pecados, por nuestra rebeldía, todo ese castigo fue sobre Jesús. El sufrimiento de Jesús no le fue dado, el sufrimiento de Jesús en la cruz, no le fue dado por los judíos que le condenaron o por los soldados romanos que lo crucificaron. Le fue dado por Dios y Él voluntariamente lo aceptó. Ahora, ¿cómo es que la Biblia asegura que Dios es bueno y es misericordioso? Bueno, la Biblia puede asegurar eso porque la realidad es que en la cruz no solamente estaba un ser humano, en la cruz estaba Dios mismo. Jesús es Dios mismo hecho hombre. Él pudo cargar y soportar el castigo de una multitud incontable de pecados, un castigo acorde a la altura de quien fue ofendido y morir y luego resucitar porque Él es Dios. Él es la vida misma, es el dueño y es quien da la vida desde el mismo inicio del universo. De esta manera Dios es bueno y es misericordioso y es amor sin dejar de ser justo. Detrás de cada pecado cometido por nosotros se esconde nuestra incredulidad de Dios. Detrás de nuestra rebeldía se esconde nuestro intento de permanecer en esa incredulidad. Sin embargo, ahora nosotros podemos ser declarados justos delante de Dios solamente por creer en Jesús. La fe verdadera en Jesús, el creer de verdad en Él, nos lleva a arrepentirnos de vivir ofendiéndole por medio de nuestra incredulidad y pecados, y nos lleva a desear vivir una vida que le agrade. Dios ahora te está llamando a creer en el dueño de la vida, en aquel que puede perdonar pecados porque ya recibió el castigo por ellos. Este es Jesús, el que murió por nuestros pecados, pero resucitó y vive para siempre. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.